Muchas gracias, Julieta. Bueno, ahí se suman parte de nuestros socios, don Rodrigo Bravo y don Carlos Pezular, que también son parte del grupo de trabajo constituyente, quienes estamos muy preocupados del desarrollo del proceso, primero de la parte, todo lo que tiene que ver con el proceso eleccionario y después obviamente del desarrollo de la convención. O sea, nosotros igual como un gremio empresarial nos preocupa también poder ser parte del proceso, no restarnos, sino que sumarnos a la discusión y poder aportar también con nuestro conocimiento, nuestras competencias que puedan también ayudar a poder construir acuerdos y a trabajar en forma común esta convención que bueno, todos quienes hemos escuchado que se postulan están muy de acuerdo en que es muy importante que toda la sociedad en su conjunto se involucre con el proceso. En ese sentido, la idea de esta conversación esperamos que sea extendida, sea un espacio abierto y la idea es poder escuchar de primera persona. En este caso, tú nos puedas contar un poco, son los puntos que postulas, como hemos tenido la posibilidad de ver tu programa, un poco conocer de parte de ti qué son los temas que te interesan, que debe estar contenido en esta nueva constitución. Así que te dejo la palabra y que nos puedas contar un poquito quién eres y por qué te estás postulando a constituyente para el Maule. Ya. Primero que todo, quiero agradecerles la posibilidad que me están dando, primero yo de poder exponer cuáles son mis motivaciones, y segundo, felicitarlos por este espacio que están abriendo a la difusión de lo que pensamos las personas que nos postulamos al cargo de constituyente, porque la verdad es que hay mucho desconocimiento en la población y es el proceso más histórico, más importante que vive nuestro joven país. Entonces, partir por agradecerles el espacio y además qué agradable escuchar generalmente cuando uno va a las poblaciones a hablar con los ciudadanos comunes y corrientes. Los ciudadanos tienen muchas demandas y solicitan muchas cosas, entonces me da mucho gusto saber que ustedes quieren colaborar con su experiencia, con lo que pueden entregar, con sus conocimientos en el área que les corresponde, ¿cierto? Para mí es de verdad ya un tremendo agrado saber que uno puede contar, porque yo creo principalmente que eso es lo que le hace falta a nuestro país, que trabajemos más en equipo y más en conjunto con toda la diversidad de profesionales, técnicos y obreros que hay en nuestro país. O sea, yo creo que es imprescindible que de una vez por todas la clase política se una en conjunto con la ciudadanía. Entonces, primero que todo, muy contenta de escucharte, Pablo, de que estás abriendo el debate con esta observación que me encantó. Siguiendo con lo que tú me preguntas, bueno, mis mayores motivaciones para poder postularme a ser constituyente, yo creo que guarda relación con lo que todos tenemos dentro, esa inquietud de saber que somos un país rico y que no se le saca el lustre que se debe, y que estamos ahí a medias, y que además que nosotros los que favorablemente o por esas cosas de la vida tuvimos la suerte de tener una buena educación, nos damos cuenta de que hay gente que no tiene acceso a la educación, y que esas personas que no tienen acceso a la educación se les va cerrando su círculo. Entonces, cuando nosotros vemos posteriormente los desmanes, la rabia, el odio, la ira de parte de nuestra sociedad, créeme que si nosotros a lo mejor no hubiésemos tenido las mismas oportunidades, estaríamos quizás también destrozando una pila de cosas. Entonces, yo creo puntualmente que para mí lo más importante dentro de esta constitución, y lo decía ayer en un debate, son 5 cosas que para mí son primordiales. Primero, es la educación de nuestro país. Yo creo que hay que cambiar drásticamente la formulación de lo que es el Ministerio de Educación, porque yo creo que la educación es la única herramienta para poder romper los círculos de desigualdad. Y además que cuando uno lee la Constitución de nuestro país, dice que el Ministerio de Educación garantizará los contenidos mínimos para que nosotros los ciudadanos podamos desarrollarnos de manera plena. Yo me pregunto, ¿quién se desarrolla con los contenidos mínimos de manera plena? ¿Cierto? Entonces yo soy partidaria de que los contenidos sean máximos. ¿Por qué nos segregan de esa manera? ¿Acaso los chilenos no somos talentosos? ¿Acaso no tenemos las competencias de norte a sur, de este a oeste? Yo creo que hay que hacer una variación importante dentro de lo que es la malla curricular,
de lo que es la educación en Chile. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos? Esto de que no tengamos horas de historia, que no tengamos cívica, que no tengamos filosofía, que le hayan quitado horas de educación física. Yo creo que es una catástrofe que ya se ve desde el año 1995, que no hay en los colegios educación cívica ni economía. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto súper importante con respecto a cómo nosotros nos vamos a enfrentar al país que queremos. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado si no tenemos una buena educación desde la pre-básica hasta la universitaria? Ojo que yo también pienso que los profesores son una de las profesiones más importantes de un país, por lo tanto tendrían que también tener una formación extraordinaria desde el punto de vista académico y humano. La segunda cosa que me importa de sobremanera, y que no quise ponerla de las primeras porque habla del género. Nosotros somos un país en estos momentos vanguardista. Chile es el primer país en el mundo que va a escribir una constitución paritaria. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el 50% son hombres y el 50% mujeres. Ayer estaba en un debate con 3 hombres y eran los 3, uno parece que era profesor de historia, pero con magíster y todo eso, y los otros 2 eran abogados. Y yo les planteaba lo importante que era que las mujeres nos sumáramos en esta construcción de país, porque finalmente todas las constituciones que se han hecho en el mundo, fíjate, en el mundo, han tenido solo la mirada masculina frente a la sociedad. Y en la sociedad somos 50 y 50. Es más, las mujeres a veces somos el 52% en la mayoría de los países. Entonces, la mirada femenina está completamente fuera de lo que es la forma en que queremos vivir el mundo y el país, ¿cierto? Entonces, creo que es tremendamente importante sacarle lustre a eso, a que las mujeres podemos colaborar con la visión que tenemos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la crianza de los hijos, sobre el cuidado de los y las hijas, sobre los temas que tienen que ver con la sensibilidad, que yo creo que a todos nos molesta, ¿cierto? El Código Penal está muy suavecito en cuanto a las condenas que tienen las personas que delinquen, y sobre todo también con las personas que delinquen en lo que tiene que ver con los temas de género y infancia. Fíjate que a veces las penas, por poner un ejemplo, el más común, el tema de las violaciones a las mujeres, en el Código Penal dice que los hombres tienen una pena de 5 años, a veces hay algunos agravantes, pero la media son los 5 años, y si tienen conducta irreprochable anterior, o colaboran con la investigación, salen libres después de un proceso. Entonces nosotras las mujeres nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué eso no tiene una sanción? ¿Cierto? No es justo. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que claro, que el Código Penal, el Código Civil y todas las normativas legales han sido construidas durante siglos solamente con la visión masculina. Entonces es tremendamente necesario que sea incorporada la visión femenina. Otra de las cosas que me importa de sobremanera es que esta constitución sea verde, que nuestra constitución tiene que proteger abiertamente el medio ambiente en que vivimos y en que nos desarrollamos. Y junto con eso, la protección animal y la protección de las especies, ya sea la flora y la fauna, en todo lo que implica. O sea, si una empresa se quiere instalar, bueno, que se instale, pero que la normativa sea acogerse a lo que la Constitución establece y que sea el resguardo máximo de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, porque no tenemos otro lugar donde vivir, no tenemos otra agua que consumir, el ser humano vive de eso. Entonces creo que es tremendamente importante poder resguardarlo. Lo otro que creo que es muy importante es la salud. Fíjate que en la Constitución actual dice que nosotros los ciudadanos tenemos acceso a elegir el sistema público o el sistema privado. Eso no es cierto. La gente que no tiene dinero no tiene acceso al sistema privado porque en el fondo es un bien de consumo, ¿cierto? Está catalogado como un bien de consumo la salud, y nos tenemos que quedar con lo que hay nomás, pues, con la FONASA, con el consultorio, con los remedios de más mala calidad que te sanan una diabetes pero te crean un cáncer al estómago porque la cantidad de remedios que tiene que tomar la gente son impresionantes. Entonces creo que es muy importante también garantizar la salud a todas y a todos los chilenos. Pero la más importante para que todas estas políticas públicas sean garantizadas como los derechos fundamentales de los chilenos y las chilenas, creo que tiene que ver principalmente con cómo vamos a definir constitucionalmente, económicamente nuestro país.
creo que eso es muy importante, porque estuvimos analizando ayer, por ejemplo, por dar un ejemplo, el más bullado, Codelco, que es la empresa estatal de cobre, administra el 33% de los recursos naturales no renovables de nuestro país, en este caso el cobre. Todo el resto lo administran compañías internacionales, que ya todos sabemos que no pagan este impuesto, que sí se paga en otros países, incluso hasta un 45%, y que está en una nebulosa y que nadie quiere asumir ese compromiso de por lo menos empezar con un aumento progresivo y sostenido en el tiempo de los impuestos que tienen que pagar las compañías extranjeras por llevarse nuestros recursos naturales. Y lo otro que también es importante, creo yo, es una alianza público-privada con la empresa privada con respecto a cómo nosotros como país, con miras a ser un país desarrollado, vamos a incrementar un poquito más los impuestos para poder tener esta espalda, para poder cubrir vivienda, salud, educación, medio ambiente y todas las políticas públicas que se desprendan de eso, porque en el papel sería súper fácil hacerlo, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cierto? Para todo nosotros necesitamos un respaldo económico. Y en ese sentido también la nacionalización de los recursos naturales. Y los que no se puedan por algún tipo de tratado, bueno, aumentar directamente el impuesto, pero no se pueden llevar lo nuestro así a tajo abierto los empresarios extranjeros. Eso serían básicamente, porque podríamos estar conversando todo el día de todos los cambios que hay que hacer en nuestro país, pero principalmente esa es mi mirada, un Estado que sea un poquito más presente, un Estado que sea más fuerte y que efectivamente quede garantizado en la Constitución y que a través de la ley, porque me imagino que todos los que están acá escuchando, todos saben que la Constitución, ¿cierto?, es esta carta de navegación, pero se norma a través de las leyes, ¿cierto? Y también me gustaría dejar un capítulo ahí dentro de lo que es la Constitución, dejar amarrado que si se van a hacer modificaciones en la ley, esas modificaciones tienen que tener un tiempo y un plazo. No puede ser que se dilate 50, 60 años una medida desde el punto de vista económico, por ejemplo, o poner en práctica las políticas públicas en salud, educación, género, infancia. Creo que debe también quedar establecido en la Constitución, como a todos nos pasa, ¿cierto? Que cuando uno se compromete a algo, uno tiene un plazo para ejecutarlo. Creo que también el Estado debe, a través de sus leyes, poner un plazo para que este gran plan maestro se vaya viendo ya los resultados. Oye, Julieta, bueno, nosotros estuvimos leyendo tu programa un poquito y ahí, bueno, sabemos, tú eres actriz y un poco... Sí. ¿Tú militas en el Partido Radical hoy día? ¿Eres parte del partido? Sí, mira, yo estudié primero diseño gráfico y en el tercer año me di cuenta que lo mío no era el computador, que no era lo mío aprenderme el freehand, el Photoshop y todas esas cosas. Y me daba cuenta que mi necesidad de expresión iba mucho más allá que la gráfica, que me apasiona también. Soy muy apasionada por todo lo que tenga que ver con el marketing, la publicidad, la pintura, las bellas artes en general. Me apasionan mucho, sobre todo la literatura. Y de ahí me di cuenta que lo mío iba en el teatro. Y en el teatro me especialicé en danza-teatro. Entonces todas mis presentaciones y todo lo que guardó relación con la época universitaria fue muy de la mano con lo que hacía Pina Bausch, que es una de las mayores exponentes de la danza-teatro a nivel internacional, es la maestra en danza-teatro. Y después poco a poco, bueno, siempre desde el colegio, presidenta del centro de alumnos, presidenta de curso, después en la universidad también, en el centro de alumnos, luchando por los derechos a pesar de que yo estaba en una universidad privada, siempre luchando por los derechos de los alumnos, que se cumplieran las mallas curriculares, por lo que uno pagaba, ¿cierto? Entonces poco a poco me fui involucrando en la política y la verdad es que cuando leí los principios del Partido Radical me enamoré profundamente. Puedo estar de repente discrepar con las personas al interior del partido, pero los principios para mí son inamovibles. Cuando en los principios del Partido Radical dice que la base del desarrollo del ser humano es la intelectualidad y la educación, para mí eso es la Biblia. Yo creo que cuando nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de educarnos,
se abren todas las puertas. Y no tan solo a nosotros, sino que también somos capaces de generar trabajo en equipo, y eso es lo que ha logrado que la humanidad haya evolucionado hasta donde ha evolucionado. Así que, aparte de ser actriz, milito en el Partido Radical y también soy parte del Tribunal Supremo del partido. Oye, muchas gracias, Julieta, por contarnos también detalles de tu experiencia en lo político, pero nos gustaría también un poco saber, con respecto a lo mismo que tú decías, esto bueno, nosotros vemos la franja electoral y nos damos cuenta que desde el partido, y lo conversamos el otro día, desde el partido Evópoli o de RN hasta, no sé, la Unión Constituyente, pasando por las listas más independientes, usan conceptos más o menos similares, y a nosotros de alguna forma da cierta, como uno podría verlo desde el lado positivo, que da como tranquilidad por el hecho que pareciera que no va a ser tan difícil ponerse de acuerdo en la convención, pero también, por otro lado, también uno no sabe muy bien cómo elegir. Entonces, como de alguna forma, ¿cómo tú marcas la diferencia? ¿Cuál crees tú? Escuchaba y de verdad que uno dice, oye, cuando uno habla de... Hoy día está consagrado en la Constitución que, por ejemplo, los minerales como el cobre y otros son de propiedad del Estado, nacionales. ¿Cómo se marca la diferencia con esto que se va a inscribir en la Constitución y para que se lleve realmente a cabo? O sea, ¿cómo crees tú que se da ese proceso? Porque no pareciera ser que vamos a integrar muchos derechos sociales y eso es lo que nos amenazan todos. Oye, no nos parecemos tanto en la Constitución porque en realidad tampoco es que es la panacea. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista? Sí, mira, es muy interesante lo que me estás consultando, porque nosotros que estamos siempre... para mí lo social es fundamental. Yo no podría... Muchas personas me han preguntado que si yo me retiraría de la política, porque la política es muy dura, sobre todo para nosotras las mujeres. La verdad es que creo que no podría, porque es parte de mí. Yo me levanto pensando en el bien, de cómo mejorar las cosas, porque fíjate que yo descubrí hace tiempo, desde que estudié teatro, cómo ser feliz. Entonces si tú me preguntas a mí si yo soy una persona feliz, yo soy una persona inmensamente feliz. He hecho siempre en mi vida lo que he querido, he seguido siempre mi espíritu, mi corazón. Eso me ha costado también muchas caídas, pero siempre he sido fiel conmigo misma. Entonces yo ya descubrí cómo ser feliz y yo ya sé que la plata no hace la felicidad. La plata ayuda a pagar las cuentas y a tener un buen pasar, pero para mí ser feliz guarda relación con saber primero quién soy, y a partir de quién soy yo elijo lo que quiero hacer. Entonces yo me doy cuenta como sociedad que hay muchas personas que no saben quiénes son ni para qué sirven, ¿me entiendes? Entonces cuando tú me preguntas cómo veo yo este proceso, para mí es muy esperanzador, pero también lo veo con dificultad. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de nombrar. Cuando tú ves la franja de Evópoli, cuando ves la franja de RN, UDI, y tú te das cuenta y tú le pidieras a las personas que están postulándose a esos cargos, muchos de ellos que fueron diputados, subsecretarios, ministros incluso, ¿cierto? ¿Cómo son la visión que ellos tienen de cómo superar la pobreza o la ilusión que levantaron de la clase media? Porque fíjate que yo tenía una amiga que tenía un buen sueldo, su marido también, quedó sin trabajo y se volvieron tremendamente vulnerables porque no pudieron seguir pagando los créditos hipotecarios, porque ya los niños no podían estar en el colegio por la mensualidad que es altísima. Entonces su nivel de vida bajó abruptamente como a un abismo y ahí quedó la clase media emergente, ¿me entiendes? Entonces la clase media que nos dibujaron es muy vulnerable en nuestro país. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú ganes, porque todo lo que tú ganas lo tienes que pagar. En este país todo lo que tú ganas lo tienes que pagar: educación, salud, alimentación, seguridad social, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú le preguntas a las personas de UDI, Evópoli y todo ello, ¿cómo votan sus parlamentarios en el Congreso las políticas públicas a favor de los trabajadores? Cuando se quiere subir el sueldo, siempre votan en contra. Cuando se quiere tener el fuero maternal, siempre se vota en contra. Cuando quieren más beneficios para que las viviendas sean de mejor calidad, siempre se vota en contra. Entonces, hay una dicotomía entre lo que votan y lo que están diciendo ahora en la franja, porque yo el otro día veía la franja y decía, no queremos educación para todos gratuita, queremos para todos buena salud, vamos a mejorar esto, vamos. ¿Y qué han hecho cuando han estado
en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes, ¿cierto? Entonces, a mí me hace ruido eso, y además que votaron todos votaron rechazo, no querían cambiar la Constitución, y ahora rápidamente, ¿cierto?, cambiaron su discurso para poder estar presente, que también es válido, porque somos todos chilenos, todos pagamos impuestos y tenemos derecho a querer participar, pero yo estaría muy atenta. Yo sé que si yo logro estar en la constituyente, espero que así sea, tengo una convicción ahí en mi corazón. Yo sé que va a ser una guerra dura. Yo creo que esta es la batalla de las batallas, porque es una batalla de ideas. Entonces, con un arma es fácil matar a una persona, pero con las ideas no. Tienes que debatir mucho y llegar a acuerdos para poder llegar a beneficiar a los sectores que uno quiere que se beneficien, principalmente los sectores más vulnerables, y que efectivamente los sectores que dan trabajo y que generan las mayores ganancias para nuestro país también tengan una normativa que les permita ir creciendo, expandiéndose, para poder dar mayor y mejor trabajo, porque lo que queremos es mayor y mejor trabajo, ¿cierto? Un mayor trabajo y mejor remunerado, que en el fondo, fíjate que a veces incluso hemos llegado a conversar que quizás no sea tan necesario subir tanto los sueldos si efectivamente la educación fuera gratis, por ejemplo, y a los padres no se les fuera más de la mitad de su sueldo pagando la universidad, ¿cierto? En Talca, por ejemplo, la carrera de medicina vale 785.000 pesos, creo que está, más o menos. Entonces, ¿cómo un obrero, el hijo de un obrero que es brillante en el colegio, no tiene ninguna posibilidad de estudiar medicina? Y ahí vamos encalillándonos y pidiendo préstamos, o el padre haciendo una jornada extra, la madre lavando ropa, haciendo aseo en diferentes casas para poder pagar la universidad. Y así tenemos la tasa más alta de adultos mayores trabajando todavía a los 70, 75, y fíjate que en las frutícolas en Curicó incluso mujeres de 80 años pasando frío en los packing, trabajando porque no alcanza la pensión. Entonces yo creo que va a ser una batalla de ideas muy fuerte. Yo espero y tengo la fe, porque si no la tuviera estaría todo perdido. Tengo la fe de que las personas que representan el sector más conservador de nuestro país tengan por fin la intención de que la gente más humilde tenga un poco más de dignidad, de que las AFP, por ejemplo, cuando la gente fallece, no se queden con la plata y un porcentaje, por ejemplo, la asignen a las familias, no sé. Hay cosas que son muy groseras y que hay que modificarlas. Julieta, y en ese aspecto, igual tú nombraste solamente a los partidos oficialistas hoy día, pero yo creo que el cuestionamiento de la sociedad hacia todo el sector, hacia toda la clase política, o sea, porque igual en ese aspecto, no quiero contravenir lo que tú me comentas, pero no sé, la unidad, el sector que tú representas hoy día, donde participa el Partido Radical, ha participado gobiernos que han tenido mayoría en los congresos, que ha podido las leyes y que no lo ha hecho. Entonces, de alguna forma, nosotros vemos como cierta incongruencia entre, muchas veces hemos vivido muchas campañas donde se nos promete el oro y el moro, pero terminamos en condiciones. Y además también te quería consultar, porque si tú me pusiste el caso del estudiante que podría ser una lumbrera y que quiere estudiar medicina y es como un obrero y ya tiene gratuidad a la universidad. Entonces, un poco eso, ¿cómo se combina estos aspectos donde dejamos de lado también tanto los colores políticos para construir una nueva constitución? Porque la verdad que el espectro es amplio. Uno ve las listas, en el caso oficialista uno ve una lista y uno dice, oye, más o menos por aquí va la cosa, pero cuando ve de alguna forma las listas del apruebo, yo me refiero a la lista del apruebo porque no conozco muchos los detalles qué significa cada una, como ciudadano de a pie, uno no sabe un poquito cómo diferenciar dónde va, cómo va la cosa, por dónde va, o sea, y obviamente en ese aspecto, como te digo, cada uno de los sectores tiene su propia carga con su propia historia y con su propio currículum. Entonces, un poco, ¿cómo se diferencia en este proceso? ¿Cómo haces tú la diferencia? ¿Cómo ves tú? Mira, la generación? Sí, mira, te entiendo, pero no sabes cómo te entiendo lo que me estás diciendo,
porque fíjate que la misma sensación que tienen ustedes, como ciudadanos común y corriente, yo también soy un ciudadano común y corriente, el mismo descontento que tienen ustedes con los partidos políticos lo tenemos nosotros los militantes de base, porque fíjate que lo que pasa en las asambleas de base, nosotros como radicales siempre, y tú puedes ver la historia de Pedro Aguirre Cerda, uno de los presidentes más grandes de Chile, radical, donde su lema era gobernar es educar, donde en su gobierno instaló 2.000 escuelas en Chile, donde él murió antes de terminar su mandato, al tercer año de su mandato, donde él tenía dentro de su plan hacer los liceos industriales y la descentralización del país para que cada región tuviera su propia empresa y pudiera producir sus propios recursos. O sea, nosotros los radicales siempre hemos sido vanguardistas, fuimos en el año 49 quienes le dimos el voto a la mujer para que pudiera votar en el año 1951. Entonces, siempre hemos estado dentro de la vanguardia de lo que es querer mejorar nuestro país. El tema de los recursos, recuerda que también en Chile existían 658 empresas estatales hasta antes de 1973, empresas que también se vendieron a precio huevo durante la dictadura posteriormente, incluidas la Chile, Entel, CTC, Aceros del Pacífico, INACAP, Duoc. Podría nombrarte las 658 empresas, pero no tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que tú nos planteas de que efectivamente uno no sabe para dónde, porque también los partidos de izquierda han tenido la mayoría en el Congreso, de centro izquierda, han tenido la mayoría en el Congreso y no han hecho los cambios, a nosotros también nos duele, a los militantes de base también nos duele, porque lo que nosotros queremos es, efectivamente, hace muchos años, desde que se recuperó la democracia, yo era chica, eso sí, en ese tiempo, no participaba mucho, pero ya después, dándome cuenta de todo, siempre queriendo que los cambios se hicieran desde el punto de vista social. Entonces siempre tenemos un partido que es más grande ahí, nosotros los radicales siempre somos un partido pequeño en este momento, donde tenemos 6 parlamentarios. Hay un partido más grande que ustedes lo deben conocer, que es la Democracia Cristiana, que tiene mucha fuerza al interior del Parlamento junto con el Partido Socialista. Y la verdad es que a veces y también del Partido Radical, de hecho yo estoy en el Tribunal Supremo y han llegado mociones para expulsar a algunos parlamentarios que votan en contra de lo que nosotros somos como radicales, de los principios del partido. Lamentablemente se fueron antes y no los pudimos expulsar. Alguien les pasó el soplo y no los pudimos expulsar. Pero créeme que para nosotros también hay un descontento. La única cosa que a mí me enorgullece es que durante el proceso del último periodo de la presidenta Michelle Bachelet, finalmente se pudo aprobar este porcentaje de gratuidad contra todos los pronósticos y efectivamente hay algunos niños y niñas que en este momento pueden, bajo ciertas condiciones, estudiar completamente gratis. Lo que nosotros anhelamos como radicales finalmente es que ojalá pudiéramos tener una educación gratuita como la tiene Argentina, como la tiene Brasil, como la tiene Bolivia, fíjate, incluso Perú también. Entonces, lo que nosotros queremos ahora como militantes de base es esta oportunidad que se nos abre a las personas comunes y corrientes de efectivamente llevar los principios que nosotros tenemos a la convencional constituyente. Y esos principios guardan relación con un concepto que yo creo que tú tienes que haber escuchado por parte de los otros exponentes, que es el Estado Social de Derecho, que en el fondo es este paraguas para todos y todas las ciudadanas, no para un sector, sino que para todos y todas. Lo que pasa es que ese Estado Social de Derecho, que se practica en los países ya desarrollados, Portugal, Alemania, Francia está ahí con algunas cosas que todavía tienen que modificarse, ¿cierto? Pero guarda relación directa con, como lo hablaba anteriormente, con el incremento del pago de impuestos a los súper ricos. Estamos hablando de los súper ricos, ¿cierto? Que eso en Chile estaríamos hablando de las 10 familias más millonarias de nuestro país, y con un impuesto que también nosotros, como el IVA, ¿cierto? Quizás irlo subiendo progresivamente a unos 3 puntos de lo que va ahora, para poder hacer una mayor recolección
y generar espalda para las políticas públicas que nosotros estamos planteando. Pero abiertamente yo entiendo tu descontento, porque ese descontento que tú tienes también lo tengo yo. Y cada vez que un parlamentario de mi partido vota en contra de lo que yo quisiera que se hiciera, queda la escoba en los chats del partido en todas partes. Créeme que los militantes de base queremos cambio. No, si yo no manifiesto un descontento personal, sino que me hago una pregunta, porque así como tú también cuestionabas sí, y también es un cuestionamiento en general que podemos tener los ciudadanos en particular, la mayoría de las personas no militan en partidos políticos. O sea, exacto. Expectante a cuál puede ser el mejor camino para Chile. Quiero dejar abierta la palabra si alguno de los presentes quisiera hacer alguna consulta. No sé si hay comentario de lo que nos ha expuesto Julieta. Ya nos queda poco tiempo, así que no sé si Sí, presidente, antes que usted se tome la palabra, ¿puedo decir algo, no? Hola, Julieta. Hola, Carlos, buenas tardes. Oye, yo te escuchaba, antes de preguntarte lo que te quiero preguntar, en algún minuto dijiste que las empresas mineras no pagaban impuestos. Yo quiero corregirte que sí pagan impuestos y de hecho pagan un royalty, que puede ser discutible, puede ser mucho, pero sí pagan impuestos, porque no quede la sensación de que realmente, porque yo que pago impuestos me molesta saberlo, digamos, pero sé que no es así. Lo otro que dijiste una frase súper potente que no está muy metida en la política, pero dijiste: yo ya descubrí cómo ser feliz. Te felicito, que lo encuentro súper, o sea, la envidia, porque es algo, ojalá pudiéramos descubrir eso. Y hay que seguir el corazón, hay que seguir el espíritu. Sí. Ahí está la clave. Oye, y la pregunta, tú hablas de un Estado, todas estas cosas, yo tengo una impresión o tengo mi concepto respecto a lo que es ser el Estado. Siempre pienso un poco en la época cuando uno era cabro y estaban esos equipos de música grande en la casa con los parlantes, que no sabéis dónde poner el parlante, y al final terminaba un macetero arriba del parlante, te tropezáis con el cable. Si me voy más atrás, mi abuela tenía una radio grande que era un mueble, en fin. Entonces uno tiene ese concepto y de repente te encontráis que hoy día el equipo música de la casa es el celular y un parlante de este porte. Entonces te pregunto, ¿qué para ti, o cómo dimensionas, o qué crees es cómo debería ser el Estado? ¿Un Estado grande, potente, así, una mole que va resolviendo todos estos problemas, o un Estado eficiente? Mira, yo ayer lo exponía en la radio. Yo creo que el Estado tiene que ser como somos las mamás. Las mamás ponemos las reglas en la casa y decimos lo que se hace y lo que no se hace, a la hora que se llega y a la hora que no se llega, y cuáles son las consecuencias de no llegar a esa hora. Creo que las madres dan un ejemplo básico de cómo administrar una casa, de cómo administrar los recursos. Entonces, claro, lo pongo como un ejemplo muy básico para explicarme, pero yo creo que el Estado tiene primero que todo fortalecerse, pero efectivamente tiene que modernizarse. Yo creo en un nuevo Estado, porque fíjate que cuando yo hablo del Estado, la gente dice: sí, pero es que el Estado es corrupto. ¿Quién volvió corrupto al Estado? Entonces, ahí es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo pondría leyes estrictas de probidad, primero que todo probidad y transparencia para el Estado, y segundo, a mí me encanta la empresa privada, pero siempre me gustaría que el Estado normara, como por decirte, como que tuviera el 51%, porque yo siempre pongo el ejemplo de las farmacias. Fíjate que hablaba un día con un empresario de acá de Curicó, y él le ponía yo el ejemplo de las farmacias populares. Él me decía que él gastaba en un medicamento de su abuelo alrededor de 71.000 pesos a la semana, y resulta que después nos dimos cuenta con la farmacia popular que ese medicamento, el mismo, al traerlo por la farmacia popular, quedaba en 13.000 pesos. Entonces yo le decía: ¿tú encuentras justo que la farmacia Ahumada, Salfobran y Cruz Verde te vendan ese medicamento a ti, que lo puedes pagar a 71.000 pesos, o quieres también tú pagar el medicamento a 13.000? Me decía: Julieta, lógico que quiero pagar los 13, sino no porque yo tenga plata, quiero que también abusen de mí. Bueno, le dije, eso es lo mismo que le pasa a la gente pobre, a la gente humilde. Ya sí, llegamos a acuerdo en eso. Debería haber algo estatal que regulara ciertos precios de cosas que no son bienes de consumo, sino que son
derechos fundamentales, como lo que es la salud. Entonces creo, y tengo la convicción de que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales. En todo lo otro, todos los lujos que queramos darnos, que entre la empresa privada y uno verá si gasta o no gasta. Pero en los derechos fundamentales, como son la salud, la vivienda, las pensiones, la educación, ya sea en cualquiera de sus periodos, tiene que el Estado normar. No es posible que se nos den los contenidos mínimos. O sea, hay estudios que dicen que los colegios municipalizados, del 100% de los contenidos, alcanzan a pasar un 53% de las materias. Entonces, imagínate si alcanzan a pasar un 53% de las materias, el niño que pasó con un promedio 4.5, ¿qué aprendió? Por ejemplo, nada. Nada. Entonces, y versus lo que alcanzan a pasar los particulares, que finalmente pasan cerca del 92-93%. O sea, ahí realmente hay una educación que te genera, te abre ventanas, te abre oportunidades, te desarrolla como ser humano. Entonces yo creo que el Estado debe regular para todas y todos los chilenos esos derechos fundamentales. En todo lo otro, conversémoslo súper bien. Yo, como te digo, a mí me encanta la empresa privada porque son las personas que invierten, que dan trabajo. He conversado con muchos empresarios que también tienen una mirada muy amigable con el medio ambiente y están dispuestos a invertir, así como hay otros que no, que se cierran rotundamente y que no. Y eso yo lo encuentro poco colaborativo con nuestra sociedad, porque no tenemos otro lugar donde estar, Carlos, entonces tenemos que entre todos ayudar a cuidar. Entonces yo sí creo en un Estado más fuerte, no como este parlante que me decías tú que está en la casa, que ocupa mucho espacio y que no se sabe qué hacer con él, sino que efectivamente un Estado probo, un Estado además tecnologizado, abierto a la desregionalización también, ¿cierto? Y a ver cómo esta burocracia que tiene el Estado, cómo agilizamos esto. Y para eso yo creo que hay que darle un nuevo rostro. No podemos seguir funcionando como el Estado actualmente lo está haciendo. Oye, Julieta, yo, bueno, estamos en el tiempo, así que te quiero agradecer la disponibilidad que tienes de poder reunirte con nosotros. Esto, como te comentaba en un principio, va a ser difundido a todos nuestros socios, así como las cápsulas con todos los candidatos. Solamente desearte suerte para este día 11 de abril. Voy a dejar a nuestro presidente para que cierre la actividad, para que te dé un mensaje, pero nos gustaría escucharte en un minuto un poco qué le quieres transmitir a los votantes, a los socios de la construcción y bueno, y también comentarte que estamos totalmente disponibles a trabajar en conjunto si se resulta electa en esta convención, a poder también acercar posición, comentarte también sobre nuestras competencias, como te decía en un principio, y ayudar a que podamos construir una buena constitución para todos, para todas y todos los chilenos. Así que exacto. Te dejo un minuto para que dejes tu mensaje. Perfecto. Bueno, como les decía cuando empezamos la reunión, agradecerles. Para mí es tremendamente importante este tipo de acercamiento. Debo decir que también me sorprendió mucho su invitación, así que no tengo más que agradecimiento. Habla muy bien de ustedes, además, que quieran comunicarse y ver la diversidad de opiniones que hay entre todas y todos los ciudadanos que nos estamos postulando para constituyentes. Y lo otro, decirle que yo soy una guerrera incansable. Si hay una cosa que si yo tuviera que hablar de una virtud que me cuesta mucho, porque tengo más defectos que virtudes, pero si hay una virtud de la que tengo que hablar es que soy muy, muy empeñosa y cuando tengo una idea en la cabeza trato siempre de llegar hasta el fin con eso, y creo que lo más importante, y que es lo que me preguntaba Carlos también, yo soy una persona feliz, entonces mis prioridades personales están alejadas de las prioridades que envuelven la política. Entonces a mí no me convence cualquiera de que cambie mi posición ni que cambie la visión que yo tengo sobre lo que yo creo que debe ser bueno para las personas. Y también me gusta mucho trabajar en equipo y eso me sirvió mucho de estudiar teatro, de que uno tiene que reconocer las virtudes de los otros y las capacidades y las competencias. O sea, yo en teatro hago dirección, pero necesito a la mejor persona que ilumine, al mejor vestuarista, al mejor músico, al mejor presentador,
al mejor dramaturgo. A mí me gusta trabajar siempre con los mejores. Creo que la única manera de tener un país desarrollado es trabajar con los mejores en cada área y en cada competencia, porque solo así, si uno no se las sabe todas. Entonces, lo más importante es trabajar con las personas, primero, que tengan vocación de servicio, y segundo, que tengan las competencias en las áreas. Siempre me ha encantado trabajar con gente más inteligente que yo, porque creo que es la única forma de que uno crezca también. Así que yo soy, como les digo, una guerrera incansable y a disposición de ustedes cuando se haya que generar los diálogos, para poner también en la palestra sus inquietudes y cómo vamos a solucionar esto que nos incumbe a todos. Así que les agradezco profundamente la oportunidad. Presidente, por favor. Muchas gracias, Julieta. Hola, Julieta. A ver, uno, agradecerte que estés con nosotros para darnos tus mensajes. Quiero comentarte que la verdad es que no es tan extraño que nosotros estemos aquí reuniéndonos con todos ustedes, porque de hecho nuestra misión es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos con el desarrollo sustentable del sector de la construcción. Entonces, podemos observar que no estamos tan desalineados. Somos un inversor social súper importante. Nosotros, algunos hablan en UEF, otros 550.000 UEF, 15.000 millones de pesos para un gremio cooperando solamente en la parte social y en algunas de las cosas que tú señalaste, que nuestros colaboradores dicen que uno de sus mayores dolores, de hecho, es la parte médica, toda la parte de salud. Y ahí invertimos una parte súper importante de todos esos recursos. Creo que de alguna manera todos estamos relacionados en qué es lo que queremos hacer. A veces tal vez discrepamos en el cómo, pero al estar alineados en el qué, te hago una invitación después para que nosotros podamos contarte también cuál es nuestra visión de cómo hacer las cosas. Creo que en la medida que tenemos el fin como próximo, podemos trabajar más en esa parte y aportarte nuestra mirada, nuestra visión, que en todo caso, si hablamos políticamente, es súper diversa, es mucho más diversa de lo que la gente percibe inicialmente. Así que eso, cuenta con nosotros para difundir tu mensaje, para que todos nuestros socios voten lo más informadamente posible, y después para colaborar en estas distintas visiones que permiten ir mejorando todas las propuestas y todo lo que queremos hacer con nuestra nueva Carta Fundamental, que debería guiarnos por los próximos, ojalá, unos 50 años. Ojalá que sí, como les digo, reitero nuevamente los agradecimientos, y cuando digo que me extraña que el contacto es porque yo no lo esperaba, de verdad esperaba a lo mejor otro tipo de agrupación, entonces me sorprendió gratamente poder contactarme con ustedes y tener esta comunicación, y primero saber que están interesados en este proceso tan importante. Eso ya me da una esperanza y más fe de que las cosas pueden tener un buen camino y por supuesto un mejor resultado para las futuras generaciones.